Hermanos y amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes para compartir la palabra de Dios a esta hora. Estamos ya llegando a la parte final de las acciones del Espíritu Santo en la vida de las personas. En el programa anterior estuve hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Hoy quiero hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Hay un versículo de la Biblia, o dos mejor, que son muy interesantes analizarlos porque es un contraste entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Dice en Gálatas capítulo 5 y el versículo 16 y 17, dice lo siguiente: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. Estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea. Cuando leemos esos dos versículos, encontramos claramente el contraste entre estas dos cosas. Por un lado, las obras de la carne y por el otro lado, el fruto del Espíritu. Y dice en el versículo 17, dice que el deseo del Espíritu es contra la carne y los deseos de la carne son contra el Espíritu y se oponen entre sí para que no hagan o no hagamos lo que nosotros querramos hacer. Ese es un contraste y es una lucha que tenemos todos los creyentes. Por un lado, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, como dice la Nueva Traducción Viviente. Allí no habla de la carne, sino de la naturaleza pecaminosa. Y todos nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Y por eso todos hemos pecado. Y por eso todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero también todos los que hemos creído en el Señor somos redimidos por la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros tenemos cómo vencer o cómo luchar contra las obras de la carne solamente a través del Espíritu. Y ahí viene la contraparte, porque dice que las cosas de la carne son contra el Espíritu y las cosas del Espíritu son contra la carne. Entonces, cuando yo actúo en el Espíritu, tengo que poner la carne bajo mi autoridad, someter la carne, la naturaleza, a la autoridad y poder del Espíritu. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Pero como no voy a hablar de las obras de la carne, sino voy a hablar del fruto del Espíritu, la Biblia nos dice que en contraste de las obras de la carne viene el fruto del Espíritu. Y en el versículo 22 y 23 de la misma carta nos habla de ese asunto. Y luego en Efesios 5:9 son 9 frutos o 9 manifestaciones del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Y allí en Efesios 5:9 encontramos otros dos. Y voy a leer los 11 para expresar todo el contenido. Dice que el Espíritu se manifiesta de la manera siguiente. Leo textualmente: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los 9 manifestaciones del fruto en Gálatas 5, 22 y 23. Y en Efesios 5:9 dice que hay otros dos, que es justicia y verdad. Así que son 11 manifestaciones del fruto del Espíritu. Nótese que la palabra fruto está en singular, porque el fruto es uno solo, pero se manifiesta de 11 formas diferentes. Algunos lo han tipificado con el racimo de uvas. El racimo es uno solo,
pero las uvas son diferentes, cada pepita es diferente, pero están en un solo racimo. El fruto es uno, pero sus manifestaciones son diferentes. Entonces hay el fruto del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza o dominio propio, la justicia y la verdad. 11 frutos del Espíritu. Y de esta manera nosotros podemos demostrar lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros para que se manifieste hacia el exterior. Algunos lo han tipificado y de una manera correcta, que es la característica que tuvo Cristo en su vida terrenal. O sea, que nosotros como creyentes debemos tener el carácter de Cristo o el carácter que Cristo tuvo cuando vino a la tierra. No hay tiempo para entrar en detalles, pero este es un estudio muy interesante, hablar, por ejemplo, del amor. Ya sabemos que el amor está mal entendido en el mundo. Generalmente lo relacionan con la sexualidad. Pero cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando del amor ágape, el amor que se entrega sin condiciones, sin esperar nada a cambio. El amor, como el apóstol Pablo lo manifiesta en 1 Corintios capítulo 13, el amor es sufrido, es benigno, es maravilloso, no espera nada a favor, se da en servicio a los demás. ¿Qué podemos hablar del gozo? El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo es diferente a una alegría pasajera. Nosotros podemos tener alegría y estar en problemas, pero el gozo permanece con nosotros en cualquier situación, en todo tiempo y en todo lugar y en cualquier situación. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es una manifestación de ese fruto. La paz, igual. La paciencia, cuánta paciencia nos hace falta, pero esos son frutos del Espíritu. La benignidad, hacerle el bien a los demás, ayudar a la gente, a los necesitados, y no para recibir nada a cambio, sino de buena voluntad el servicio a la humanidad. La bondad, hacer lo bueno, hacer lo benéfico. ¿Y qué podemos hablar de la fe, la mansedumbre y la templanza? O cosas que nosotros tenemos que practicar en la vida diaria. Lo mismo que la justicia, ser justos y hacer justicia. Hoy día, ¿cuántas injusticias se están cometiendo por parte de los jueces, de los fiscales, de los que deben ejercer la justicia? Y la justicia en Colombia tiene que ser, entre otras cosas, cambiada y reestructurada. Justicia y finalmente la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. El Señor lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si yo vivo en la verdad, conozco la verdad, comparto la verdad, soy libre y hago lo que debo hacer. Hay muchas cosas que aprender de este tema y todo eso es fruto del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a entenderlo y a manifestar en nuestro carácter y en nuestra vida personal ese fruto del Espíritu ante Dios y también ante las personas que nos rodean. Que Dios nos ayude a entenderlo y espero que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Hasta nuestro próximo programa.